Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Esta materia pues es bastante diferente a todo lo que vienen tratando, pero no por ello deja de ser importante. En la conferencia pues me voy a centrar en hablar un poquito de la criminalística y lo que es la incertidumbre en este ámbito, lo que son las probabilidades en las ciencias forenses como herramienta para manejar esa incertidumbre. Vamos a ver lo importante que es modelizarlo bien para no cometer las típicas falacias que se vienen cometiendo, la falacia del fiscal, del defensor, de la unicidad. Vamos a tratar con la fuerza de la evidencia, la razón de verosimilitudes o el LR famoso que a tantos trae de cabeza. A ver si aquí puede quedar claro ese concepto sin que toquemos demasiado las matemáticas, pero por lo menos saber interpretarlo en términos de apuestas. Y por último, ya no sé si me va a dar tiempo a ver pues, lo que es la estadística y la inducción para calcular esos LRs. En criminalística, todo análisis de evidencia presenta siempre una incertidumbre, por pequeña que pueda parecer. Ninguna disciplina está libre de error. Es un hecho que ocurren errores todos los días. Pero el perito forense está sometido siempre a esa incertidumbre y es mejor que la sepa medir y controlar que no pues dejarse llevar simplemente por sentimientos, afecciones o el simple feeling que tenga. Es necesario, por tanto, evaluar y cuantificar esa incertidumbre para poder realizar la formulación de conclusiones y expresarlo en el informe pericial pues, con fundamento científico. La probabilidad y la estadística son pues las herramientas que pueden manejar el perito para poner en valor esa fuerza de la evidencia. Vamos a ver un ejemplo. Se produce un asalto en una casa. La policía encuentra a un sospechoso, se extraen fragmentos de vidrio en su ropa y la pregunta relevante es: ¿provienen los fragmentos de vidrio que se han encontrado en las ropas del sospechoso de la ventana rota? Entonces, lo normal es que se produzca un cotejo entre los vidrios de la ventana y los vidrios encontrados en el jersey. ¿Son esos valores extraídos de los cristales suficientes para hallar una identificación perfecta? Pues vamos a ver que siempre hay una porción de incertidumbre y que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones categóricas. Por tanto, cuando se trata de hacer un cotejo, siempre se tendrá que valorar esa incertidumbre y el cotejo puede ser de materiales o puede ser también de un sonograma que queremos ver si la voz de la amenaza terrorista que ha habido corresponde con una que tengo indubitada, ¿no? O huellas dactilares que aparecen en la escena del crimen y la de la persona que quiero identificar. O como la tesis de Olga que nos va a hacer el día 11 y que estáis todos invitados a acudir, sobre las orejas. Pues es importantísimo evaluar en las poblaciones los caracteres de las orejas para poder ver cuáles son los caracteres más identificativos o menos identificativos para poder identificar si una oreja encontrada en un vídeo que ha cometido un delito pues corresponde a la persona determinada o no. O pues en grafística el tipo de letra, o la geometría de las manos o las caras. Hay un montón de situaciones donde se va a realizar cotejo, pero siempre se va a tener que tener en cuenta distintas variables que nos van a poner en valor si el cotejo se puede identificar con un alto grado o bajo grado o grado mediano. Los procedimientos legales exigen siempre del uso de métodos cuantitativos y el consecuente análisis de los datos numéricos que estos generan.
A veces, siempre cuando se habla de la estadística, se habla como algo gracioso, porque la gente piensa, como en la propia británica, que hay mentiras, mentiras gordas y estadísticas, y se producen pues muchos chistes. Y la cuestión está en que la gente lo maneja mal y se presta mucha manipulación cuando no se conoce. Voy a poner ejemplos de falacias para que se den cuenta ustedes que fácil es manipularlo, pero no cuando se conoce. Por eso vamos a desentrañar aquí determinadas falacias y determinadas situaciones para que nos demos cuenta que cuando suceden en la vida real, pues también las podemos manejar. Por ejemplo, la probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo no estoy en la calle no voy a tener un accidente de tráfico. Cuanto más tiempo esté en la calle, pues mayor es la probabilidad de que tenga accidente. La conclusión que puedo tener es que cuanto más rápido circule, antes llego al sitio y menor es la probabilidad de tener el accidente. ¿Sí o no? Falacia, ¿no? El 33% de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Por tanto, el 67% involucran a los que no han bebido. La conclusión natural, ¿qué puede ser? Pues que a la vista de esto hay que conducir borracho y a toda velocidad, ¿no? El argumento parece impecable, pero desde luego falaz, En el lenguaje de la calle se nos cuelan muchísimas palabras que evidencian esa incertidumbre. Es probable que hoy haga frío, es poco probable que me toque la lotería, hay muchas posibilidades de que si ya he hecho primero y segundo de una carrera la acabe, es decir, ese es el lenguaje natural. Vamos a ver cómo se puede modelizar y cómo se puede tratar con él con técnicas estadísticas que permitan la recogida, análisis e interpretación de los datos, por un lado, y la probabilidad que nos da la herramienta para manejar de forma fiable las conclusiones que alcancemos y las inferencias que realicemos. ¿Qué es la probabilidad? Vamos a poner aquí determinadas sentencias que nos ayuden a ver que no todas las situaciones tienen el mismo grado de incertidumbre y no todas se puede estimar de la misma forma. Por ejemplo, fíjense en las sentencias que he pintado de verde oscuro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 y un 6 cuando lanzo 3 dados? Probablemente todos estemos de acuerdo en ello, porque si la probabilidad es un sexto de sacar 6, pues como es independiente lo que ocurra de un dado, de otro, multiplico 1 partido por 6 elevado a 3, 250 y no sé cuánto, ¿no? Y ahí estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que la probabilidad de sacar un 6 es un sexto? Si es que el dado está equilibrado. Ahora, si quiero saber cuál es la probabilidad de acertar la primitiva, ¿alguien sabe aquí cuánto es la probabilidad de acertar la primitiva? Muy bien, muy bien. Casi, casi. Casi, casi. Es que cuando lo digo en clase, muchos piensan, pues 10.000, 1.000.000, pero pocos llegan al 14 millones, Y sin embargo, fíjense cómo todos estaríamos de acuerdo que es ver las posibilidades que hay y es una entre todas las posibilidades. Digamos que este es el enfoque más clásico de la probabilidad. Pero hay otros casos, por ejemplo, este otro verde más claro, es baja la probabilidad de que una botella de leche fresca dure más de 4 meses en condiciones aceptables. O es poco probable que la centralita de mi empresa reciban más de 100 llamadas entre las 5 y las 5:05. ¿Cómo abordamos esa probabilidad? O la probabilidad de que un producto sea defectuoso en un proceso de fabricación. Aquí ya un intervalo más grande no sería tan adecuado para aproximar esa probabilidad. ¿Por qué? Pues porque no hay una propiedad física que a ese suceso en particular le podamos asignar una probabilidad tan clara como en el anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede abordar ese tipo de incertidumbre? Pues sí que se puede abordar. ¿Cómo? Con el enfoque frecuentista, que ahora vamos a ver cómo. Y el último caso
el caso que nos ocupa en las ciencias forenses, casi siempre hay poca probabilidad de que el acusado sea culpable. ¿Cómo calculo yo esa probabilidad? O cómo la calcula el juez, mejor dicho, que es el que tiene que dar la sentencia de inocente o de culpable. O ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a ser premio Nobel de Economía? ¿O cuál es la probabilidad de que mi amigo Pepe Pérez me haga trampas jugando al tutti? O la sentencia de cuál es la probabilidad de que un paciente sufra el síndrome de Alzheimer. Pues en función de dónde esté, la probabilidad siempre es una medida de la incertidumbre, pero, repito, no es lo mismo una situación que otra. Creo que he cogido una que no es, porque aquí no está la... Un momento. Ah, sí. Hay otros enfoques. Además del enfoque clásico del frecuentista y del subjetivo bayesiano, está el enfoque de la lógica difusa o borrosa. Antes normalmente no lo contaba, pero hay otros muchos más enfoques. Pero quiero hacerles ver a ustedes que hay muchas herramientas para tratar científicamente lo que es la fuerza de la evidencia. Y aunque a unos les gusta más un enfoque y a otros les gusta más otro, y hay modas, porque ahora todo tiene que ser con LR y en otros momentos todo tiene que ser con el enfoque frecuentista o vete a saber qué, pero está bien conocer todas las herramientas para luego usar aquella que mejor se adapta a nuestro problema. En el enfoque clásico, ¿cómo definimos la probabilidad? Pues la probabilidad se define como el conjunto, o sea, el cociente entre el número de resultados favorables y el de posibles. Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de sacar par en un dado, ¿cuántas posibilidades hay? Solo hay 3, el 2, el 4 y el 6. Como hay 6 posibilidades en total, pues serían 3 partido por 6, un medio. Todo el mundo sabe calcular la probabilidad de sacar par, ¿no? De esta forma. ¿Qué ocurre? Que este enfoque no es adecuado para sucesos donde no son igualmente verosímiles, igualmente probables. Si el dado está equilibrado, tiene la misma probabilidad sacar un 2 que sacar un 3, pero hay sucesos que no tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, en un proyecto, el que tenga éxito o tenga fracaso, o en una enfermedad, tener la enfermedad o no tener la enfermedad. Esos sucesos no son equiprobables. Luego, el enfoque clásico no sirve para abordar ese tipo de incertidumbre. ¿Cómo lo hacemos en este otro caso? En el caso frecuentista, pues si yo quiero saber cuál es el porcentaje de piezas defectuosas en un proceso de fabricación, ¿qué hago? Repito el suceso, controlo 1000 piezas y si me han salido 3 defectuosas, pues la probabilidad sería la frecuencia que he obtenido, 3, partido por el total, que son 1000. ¿De acuerdo? 3 entre 1000 sería la probabilidad frecuentista. Si llamo a la señora de la centralita en la Universidad de Alcalá, pues me dirá que la probabilidad de que haya más de 100 llamadas a lo largo del año pues es muy pequeña. Pero ahora salen las notas de selectividad, se bloquea la centralita porque llaman todos a esa hora diciendo que... Entonces, por datos históricos se puede saber cuál es la probabilidad en el enfoque frecuentista. Sin embargo, hay muchos sucesos donde no se pueden repetir y no hay esa información. Por ejemplo, si el acusado está en el juicio, yo no puedo repetir ese experimento y ver de 1000 veces cuántos he fallado y cuántos no he fallado, porque es un suceso único. Entonces, en ese caso, viene la definición de probabilidad del enfoque bayesiano, tan de moda actualmente, y el enfoque frecuentista. Por eso voy a hablar también del contrario al bayesiano, porque antes teníamos los congresos juntos, en los estadísticos íbamos todos y ahí tratábamos, y se formaban unas peloteras entre los bayesianos y los de Fasi,
los de borrosos, que ya al final decidieron hacer los congresos unos por separado y otros por otro, y ahora ya se entienden ellos solos, ¿no? Pero la probabilidad en bayesiana se entiende como el grado de creencia o juicio personal, que no es algo arbitrario, sino que se basa en la experiencia del experto y las evidencias que van aportando a lo largo de cada momento. Es decir, que perfectamente la teoría bayesiana puede recoger la probabilidad clásica y puede recoger la frecuentista. Pero este enfoque, pues a veces resulta que tiene ciertas incoherencias, porque preguntas a un experto, preguntas a otro, y sobre el mismo caso estamos viendo que en el mismo caso la sentencia en un juez es uno y en otra es la contraria, ¿eh? Bueno, pues estas coherencias son las que hay que, y las incoherencias son las que hay que manejar habitualmente para que esto no suceda, ¿no? Lo mismo pues para un niño que lleva un síndrome y dar un diagnóstico. Bueno, pues a lo mejor un psicólogo le da que sí, otro que no, otro... Bueno, pues todo esto entra dentro de la definición bayesiana de probabilidad. ¿En qué consiste la lógica difusa, que está también muy de moda? Pues la lógica difusa se basa en una forma de representar la incertidumbre o la imprecisión, de tal manera que dicen, es que en el lenguaje habitual de la calle las cosas no son nítidas, sino que son borrosas. Por ejemplo, cuando yo emito el término joven, ¿qué es ser joven? Pues en unos casos depende del contexto y en otros ser joven pues lleva otras connotaciones. Por ejemplo, si yo digo 35 años, ¿es ser joven o no? Los que estén por debajo de 30 dirán que son mayorcísimos y para otros nos parecerán niños. En un contexto, por ejemplo, de presidente del gobierno, 35 años es evidente que es joven, pero para un futbolista, pues el término ser joven a los 35 años ya como que está pasado, ¿no? Lo que está claro es que un niño de 1 año, nadie diría que no es joven, es muy joven, ¿no? Y que una persona de 100 años nadie va a decir que es joven. Con lo cual, lo que dicen los de difusos, los de borrosos, que ni siquiera en eso se ponen de acuerdo en el nombre, porque en inglés es fácil, pero en español, dentro de la sociedad de difusos, pues están los que tienen el término borroso por bandera y el otro el difuso. Nosotros no vamos a discutir por bautizos, pero en lo que se basan es que ellos dan para cada etiqueta una función de pertenencia, de tal manera que tratan de modelizar ese término en términos de esa función. Por ejemplo, en el término joven, pues a partir de 25 ya empieza a 26, 27, 28 ya tienen menos categorización o menos valor en la función para decir que es joven y desde luego a partir de cierta edad ya no. O por ejemplo, ¿qué es tener la temperatura alta? Temperatura alta es otro término que es difuso, no está claro, pero lo que está claro es que por debajo de 10 grados pues podemos modelizar que no es temperatura alta porque estamos todos muertos de frío y en cambio pues a partir de 40 grados estamos todo el mundo asado. Luego, ¿qué es temperatura alta? Se le da una función de pertenencia y con esto ya se puede trabajar. Por eso no es un término nítido. Cuando tengamos, por ejemplo, que modelizar la altura de los seres humanos, una etiqueta que puede tener 3 casos, como son el bajo, el mediano y el alto, ¿cómo lo modelizaríamos esas etiquetas? Pues al bajo le daríamos esta función, al mediano le daríamos esta función midiendo la persona a 1,50, 1,70, 1,90 en el eje de las X, y alto pues sería 0 por aquí, a medida que va pasando de 1,70 pues ya le damos una categoría superior. Si una persona, Luis, mide 1,85, tendría 0 en la función de ser bajo, tendría 0,2 a ser mediano y 0,8
a ser alto, en la categoría de alto. Luego es poco mediano y más bien alto. Sería lo que en términos difusos categorizaríamos. Hay muchas funciones para representar cada una de las etiquetas. Depende de la situación, pues usaríamos, una función gamma, una función L, una triangular, una trapezoidal o una sigmoide, etc. Pero las operaciones con ese tipo de funciones pues vienen a ser las habituales de la intersección entre dos categorías. Si yo tengo la categoría A modelizada con la función azul y la categoría B modelizada con la función de color fucsia, pues ¿cuál sería la intersección? Los de difusos dicen que lo van a tomar como el mínimo. El mínimo entre las dos pues sería el mínimo entre la fucsia y la azul, pues vendría por aquí y esa sería la función para la intersección. Tener temperatura alta y que el objeto esté cerca o lo que sea, ¿no? Cualquier sentencia. Mientras que la unión la definiría como el máximo y quedaría esa función de pertenencia. El complementario, pues lo contrario de ser joven sería justo 1 menos la función anterior. Es decir, si una categoría tiene esta función, pues la complementaria sería 1 menos esa otra función. A las etiquetas lingüísticas de muy alto, antes hemos hablado de temperatura alta, muy alta, pues dicen la elevamos al cuadrado, o si quiero ponderar más la elevo al cubo. Si digo algo alto, bueno, pues lo que hago es la raíz cuadrada, o si quiero la raíz cuarta o otra, según quiera ponderar más o menos. Pero en el razonamiento difuso siempre se trabaja a base de etiquetas. Por ejemplo, con una proposición difusa simple sería la velocidad es normal. Es una sentencia que lleva solo una. Mientras que la compuesta pues sería la velocidad es normal y el objeto está cerca. O sería otro conectivo compuesta de dos, en este caso la velocidad es alta o el objeto está muy cerca. O la del complementario, la velocidad no es alta. Bueno, pues todos estos lenguajes de la calle que van a modelizar con una axiomática de los conjuntos difusos se pueden abordar y te llama la atención seguramente que cuando han ido a comprar una lavadora les han ofrecido lavadoras que tiene tecnología FASI. Eso viste mucho porque dices, uy, ¿cómo va? Pues es que tiene un reconocimiento automático de la suciedad de la ropa y así en función de eso aplica el programa. O por ejemplo, coches que conducen automáticamente desde Múnich hasta Frankfurt, y que no han tenido asistencia para nada del piloto personal, el piloto físico, y lo hacen con tecnología FASI. ¿Por qué? Porque van emitiendo señales, van recopilando información y van tomando decisiones. Bueno, pues en muchísimos procesos de control de calidad, de control de instalaciones, etcétera, se usan estos enfoques. ¿Por qué no? También en forense. Hay muchos artículos, yo he leído algunos que también se aplican en forense. Ahora, esto todavía no ha llegado aquí. No he visto aquí en España que ningún juez ni nadie se haya puesto a... De momento está en la comunidad científica. ¿Dónde surge el cálculo de probabilidades? Pues surgió hace muy poco, porque en los juegos de azar fue cuando el caballero de Meguet, amigo de Pascal, le planteó que quería averiguar por qué él, que era un jugador y un vividor, averiguó que cuando lanzaba 4 tiradas de un dado, si apostaba a que al menos salía un 6, uno tenía más ventaja que el otro. ¿Qué es más probable? ¿Que no obtenga ningún 6 o que salga al menos un 6 cuando lanza 4 dados? Ya se había jugado partidas para averiguar que uno era más probable que el otro,
Pero Pascal le empezó a dar vueltas, empezó a cartearse con Fermat y empezaron a modelizar el cálculo de probabilidades. Y ya le contestaron, pues sí, que efectivamente hay un suceso que es más ventajoso que otro. Pero también es cierto que hay muchas situaciones de la vida real donde la intuición falla y hay muchos resultados que son antiintuitivos y que se pueden aprovechar en contra de. Por ejemplo, en la feria de Coslada, un compañero nuestro del departamento de matemáticas pues vio que unos trileros estaban allí, dale que te pego, pero había un señor que tenía este juego de curioso. Era muy simple, el juego tenía una tabla que era así, y saben que cuando se lanzan dos dados, la suma, la puntuación de los dados, pues puede tener de entre 2 hasta 12 puntos. Si salen 2 6, pues tenemos 12 puntos, si salen 2 1, pues tenemos 2. El caso es que este señor lo que permitía era poner una apuesta a chicas o a grandes. Aquí eran las chicas salir entre 2 y 6 puntos y las grandes pues entre 8 y 12. Entonces si ponían un billete le daban otro igual, 10 euros, pues si ganaban le daban 10 euros, pero si perdían pues se quedaban sin los 10 euros. Total, que la gente veía muy probable que si apuestas 50 euros te lleves otros 50, ¿no? ¿Sí o no? El caso es que él miraba y decía, pues normalmente con los que apuestan a chicas, cuando sale grandes, pagaba con los de chicas a grandes y los de grandes a chicas. Pero cada vez que salía la suma 7, el señor se llevaba lo de las chicas y grandes. Y en muy poquito tiempo el tío se forraba, se forraba. Un juego que aparentemente es legal, vamos, no es legal porque estaba en la calle, pero limpio, sin trampas y que tenía pues un alto beneficio, ¿no? ¿Qué pasaba? Que aquí está fallando la intuición en la gente, porque aproximadamente dice, ¡buah! La probabilidad de que salga 7 entre 11 posibilidades pues es muy pequeña y más o menos es 50%, 50%. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Fijaos que si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la suma sea 10, 6 y 4, ¿cuántas posibilidades tengo? 1, 2 y 3. Mientras que ¿cuántas posibilidades tengo para sacar 7? El 1 y el 6 y el 1, 6 posibilidades. 6 entre las 36 posibles que hay, pues es un sexto. Es decir, que una de cada 6 veces el señor hacía así, ¿no? Luego, en este caso, la probabilidad de sacar 10 sería un 8%, la de sacar 9 es un 11%, pero vemos que la de sacar un 12 lleva solo 1, o la de sacar un 1 y un 1, pues solo 1. Es decir, que hay que saber probabilidad para saber ajustar exactamente lo que está pasando y no dejarse llevar de la intuición. Al 6 y al 8, es que en realidad solamente se podía chicas grandes. En la ruleta, pues cada estrategia lleva lo suyo, y en todos los juegos de azar, pues más o menos igual, ¿no? Cuando Pascal escribió al caballero de Meguet dándole la solución, pues era muy simple. ¿Por qué? Porque la probabilidad siempre en estadística muchas veces cuando se quiere calcular una probabilidad es más fácil calcularla con el suceso contrario, que es 1 menos, que no abordarla directamente, que es lo que ocurre en esto. Si yo quiero sacar cuál es la probabilidad de sacar algún 6 en las 4 tiradas, me es más difícil que decir no sale ningún 6. ¿Por qué? Porque el no sacar ningún 6 lleva a que en el primer dado tengo 5 posibilidades entre 6 de que no me salga 6. Pues es mejor, si es que los dados son independientes, pues 5 sextos, 5 sextos es 0,48. Conclusión, fijaos qué pequeña diferencia hay entre sacar al menos un 6, que es más favorable que el no sacar ningún 6. Ya se había jugado partidas el señor para haber visto que una es más ventajosa que otra.
Luego, es una manera de abordar la incertidumbre para ver ese suceso. El problema del concurso del Leigh-Mercadal, probablemente que ya lo conocen, era un concurso parecido al del 1, 2, 3 de aquí de España. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y no se acordarán. Pero el juego consistía en que había 3 puertas. ¿Lo conocen o no? Había 3 puertas. Entonces, detrás de 2 puertas había una cabra y detrás de una puerta había un coche. Entonces, yo ahora les pregunto, en la estrategia de no cambiar, ¿cuál es la probabilidad de ganar el coche? Si hay una puerta que tiene coche y 2 puertas que tienen cabra, ¿cuál es la probabilidad de ganar el coche? 1/3, no hay duda, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora bien, el presentador lo que hacía era que le daba la posibilidad de cambiar al concursante en la primera opción de la siguiente manera. Él lo que decía era lo siguiente: cuando ustedes elijan una puerta, cuando el concursante elegía una puerta, él lo que hacía es que como una de ellas iba a tener cabra, pues le enseñaba la cabra. Y entonces le permitía quedarse con la primera elección de 1/3 de probabilidad o cambiar a otra opción. ¿Entendido? De tal manera que si el concursante elegía la puerta A, pues Monty le enseñaba la cabra que quedaba. Podría darse el caso que él hubiera elegido el coche y entonces Monty le enseñaba cualquiera de las cabras, pero le permitía cambiar. Entonces, en este caso, ahora sabemos que el coche está en A o en B y él le daba la oportunidad de cambiar. Yo ahora pregunto, manos a favor de cambiar de opción. Una. Manos a favor de no cambiar y quedarse con el que están. La mayoría, ¿no? Pues entonces vamos a ver cuál es el resultado. Solo una persona ha dicho que es mejor cambiar, ¿no? Este es el típico ejemplo de un resultado antiintuitivo, que es lo que nos pasa en la realidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que el coche está aquí, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de, si cambia, que gane el coche. Fíjense que si la persona elige la puerta A, si cambia de opción, ¿gana o pierde? Pierde, evidentemente pierde. Pero si elige la puerta B, como el coche está en A, Monty sí o sí le tiene que abrir la puerta C, luego gana seguro. ¿No es eso? A ver, en la siguiente opción, si el coche está en A y la persona ha sacado el coche C, al cambiar, ¿gana o pierde? Fíjense que Monty sí o sí les tiene que enseñar la puerta B. Luego, al cambiar, ¿gana o pierde? No, gana. El coche está en A y la persona ha elegido la C. Luego, al cambiar, sí o sí, le tiene que enseñar solo la B. Luego, al cambiar, gana. ¿No es eso? En este otro caso, si el coche está en la puerta B, en esta puerta, y el concursante ha elegido la A, cuando cambia, ¿gana o pierde? Gana, evidentemente, porque al elegir la puerta A, como el coche está en B, Monty sí o sí le tiene que enseñar esta cabra. Luego, al cambiar, gana el coche. Y así, en todos los casos, podemos ir viendo cuántas posibilidades hay en las que gana. Hay 6. Y en las que pierde, 3. Luego, ¿cuál es la probabilidad de ganar? 2/3. Conclusión: es más probable ganar con esta opción que con la otra. ¿Por qué? Porque en la otra todos hemos dicho que era 1/3, mientras que si cambiamos se nos pone la probabilidad a favor de 2/3, es decir, es el doble. Sin embargo, aquí yo lo he hecho y solo una persona ha dicho que cambie, ¿vale?
¿Por qué? Porque es un resultado antiintuitivo. Muchas veces nos pasa esto en la vida real, que cosas que nos parecen que la intuición va por aquí, pues resulta que matemáticamente no va por ahí. Por eso necesitamos tomar decisiones con base científica para no dejarnos llevar de estas intuiciones. Sobre todo un juez, claro. Si quieren, pues hay una página web donde se puede jugar y ver y comprobar que cuando se juega muchas veces, pues la probabilidad es 2/3 frente a 1/3. Me dirán, pero bueno, es que en la vida muchas veces solo es uno, solo es una situación. Y si ganas, bueno, pues los sucesos de probabilidad baja también suceden. O sea que eso ya es el nivel de riesgo que queramos asumir. ¿Cómo se modelizan todos esos enfoques? Bueno, pues los tres enfoques, el clásico, el frecuentista y el bayesiano, se modelizan bajo la axiomática de Kolmogorov. Voy a dar aquí unas breves indicaciones, no por abrumar matemáticamente, sino porque quiero aclarar dos conceptos donde se falla mucho en los tribunales de justicia. Uno es la probabilidad condicionada. A ver si logro transmitir lo que es el concepto de condicionada. Y otra, el de sucesos independientes. Algo es independiente de algo, por ejemplo, si yo digo, ¿es independiente el color del pelo del color de los ojos? Supuestamente que sea natural, que no sea tinte, claro. Pues evidentemente que yo veo en la población que las personas de pelo oscuro tienden a tener ojos oscuros y que personas de pelo claro tienden normalmente ojos claros. En muchas situaciones es independiente el tipo de patrón principal en las huellas dactilares del dedo en el que esté. Pues nosotros hemos publicado trabajos donde se ve que no, porque los hemos hecho y vemos que un tipo de patrón se da más en un tipo de dedo. O un carácter de la oreja es independiente de hay asimetrías, no hay asimetrías, todo eso entra dentro del campo de la estadística y conviene tener claro ese concepto. Lo que es un fenómeno aleatorio está clarísimo que es donde influye el azar o la incertidumbre. Por ejemplo, el ejemplo más típico que se pone es el lanzamiento de un dado o de una moneda. ¿Por qué? Porque cuando yo los lanzo de la misma manera, unas veces me sale cara y otras cruz. O unas veces en el dado me sale un 1 y otras un 6. Son fenómenos aleatorios. En cambio, si yo pongo 10.000 euros a un 1% en el banco, siempre me dan lo mismo. Eso no es aleatorio, es fijo, es un fenómeno determinista. Sin embargo, si pongo una hipoteca al Euribor referenciada, ¿es aleatoria o es determinista? Es aleatoria porque en función de cómo cambie el Euribor, así va a cambiar el tipo de interés. Bueno, pues entonces, todo lo que sucede en la teoría de conjuntos lo vamos a poder coger para poder tratar los sucesos. El suceso seguro, ¿cuál es? El de todas las posibilidades. El suceso imposible, aquel que no puede salir. No puede ser que yo cuando lance un dado me salga un 7. Y el suceso seguro es sacar menos de 10 puntos. ¿Seguro que saco menos de 10 puntos? Pero entre ellos pues está toda una gama y vamos a tratar de ver un poco cuál es el concepto de probabilidad en este caso. Pues si yo tengo el suceso A, ¿cuánta probabilidad tiene? Vamos a verlo en términos de área o de puntos que tengo aquí. Sería cuánto es de grande A frente al espacio muestral total. Por ejemplo, ¿cómo es de grande sacar par en el espacio muestral lanzamiento de un dado? Pues es la mitad, ocupa 3 puntos frente a 6, ¿no? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de A? Tengo 3 puntos frente a ¿cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sería un tercio. El suceso no A sería el suceso complementario, es decir, hay 6 puntos frente a 9. ¿Cómo se tratan los sucesos? En términos de uniones y de intersecciones. Pues la unión de dos sucesos sería los puntos que están en A o en B. Luego la categoría O
en el lenguaje de la calle se traduce siempre en la unión, mientras que la I se traduce en la intersección. Son aquellos elementos que están en A y en B, por tanto sería en este caso la probabilidad 2 frente a 9. Siempre la probabilidad de la intersección tiene que estar incluida en la probabilidad de A y en la probabilidad de B. Siempre tiene que ser menor o igual, al menos, mientras que la unión siempre tiene que ser mayor que una y que la otra, porque incluye todos los sucesos de uno y del otro. ¿Qué son sucesos incompatibles? Que no hay que confundir con independiente, que esto en los tipo test siempre se suele poner. Dos sucesos independientes pueden ser incompatibles, los in nunca van juntos. Independiente es un concepto completamente distinto a incompatible, porque el caso máximo de dependencia es la incompatibilidad, porque si sucede uno, ya no puede suceder el otro. Si saco un 2, ¿cuál sería la probabilidad de sacar impar? 0, porque eso ya me lo determina totalmente. Son sucesos incompatibles. Ahora voy a tratar de explicar lo que es la condicionada y matemáticamente la independencia, porque esto es importante para ahora entender las falacias. La probabilidad tiene unos axiomas muy simples, son solo 3. Un axioma de normalización, es decir, la tomamos entre 0 y 1, o entre 0 y 100, porque hablamos del 50% de posibilidades, ¿o no? O sea que siempre va de 0 a 100 por normalización. Y el único axioma más simple que tenemos que aceptar es que cuando yo tengo dos sucesos incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Si no aceptamos esto, ya se ha acabado. Cosa que en los de difusos, en los axiomas que tienen, cuando hemos visto lo de la unión y la intersección, pues ahí ya se encuentran situaciones donde falla. Por eso los bayesianos, cuando les hablas de los fasis, dicen, ¿y ese misleading? Es decir, ese error, ¿no? Porque falla en sus axiomas que no se pueden aceptar. Lo que dicen los de fasis, sí, pero yo construyo puentes, construyo lavadoras, construyo coches que conducen de forma automática y vosotros tenéis unas fórmulas que no hay quien las maneje y al final no resolvéis ningún problema. Es el concepto ingenieril de tengo un problema, lo quiero resolver como sea, aunque fallen los axiomas o lo que, pero funciona. Y el otro, pues que es la axiomática clara y dura, donde dicen no se puede saltar un axioma. Bueno, pues Kolmogorov recogió todas las propiedades de todos los enfoques que no son los de Fasi y los recogió en su axiomática con esos 3 ejemplos. Es decir, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de la unión de A y de B, cuento los sucesos de A, que son 3, los de B, que son 2, y 5 partido por 9 sería la probabilidad de la unión. ¿Qué es la probabilidad condicionada? A ver si lo entendemos con un dibujo y luego ya pasamos al lenguaje natural. Cuando yo quiero calcular la probabilidad de A, aquí todo el mundo está de acuerdo que la probabilidad de A, ¿cuál sería? Pues hay 1, 2, 3, 4 y 5, 6 puntos en A, y en el total hay los 6 de A, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Luego 6 partido por 13 sería la probabilidad de A incondicionada. Incondicionada porque no tengo más información que probabilidad de A. ¿Cuál sería la probabilidad de B? Pues lo mismo, veo los sucesos que están en B, que son solo 5, frente a 13, 5 partido por 13 sería la probabilidad de B. Pero el concepto de probabilidad condicionada es, yo tengo información de lo que ha sucedido parcialmente. ¿Cómo puedo utilizar esa información para calcular la probabilidad del suceso A? Por ejemplo, no es lo mismo decir, cojo un sospechoso en la escena del crimen que ha sucedido aquí y digo, ¿cuál es la probabilidad de que el sospechoso sea culpable? A que diga,
Hombre, es que en la escena del crimen ha aparecido una mancha de sangre con un perfil de ADN. Y ese perfil de ADN coincide con el del sospechoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el sospechoso sea ahora culpable? ¿Verdad que no es la misma? ¿Verdad que no es la misma? Luego, ¿cómo usamos la información de un suceso B que ha sucedido para calcular cuál es la probabilidad de A? Matemáticamente nosotros lo que decimos es lo siguiente, que la probabilidad de A condicionado a B, ¿cuál es la probabilidad de que el señor sea culpable supuesto que he encontrado la evidencia en la escena del crimen? Pues sería la probabilidad de A condicionado a B, lo que está abajo siempre es lo que condiciona, es como si me olvido del mundo mundial y me reduzco solo a lo que ha sucedido, que es el suceso B. Y ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de A supuesto que ha sucedido B? ¿Cuál sería ahora? 2, que son lo que hay de A, ¿frente a qué? Frente a los 5 de B. Luego la probabilidad de A condicionado a B sería 2 frente a 5. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese concepto? ¿Qué ocurre? Que ocurren estos sucesos, estos errores continuamente. Primer error, confundir la condicionada con la intersección. Estos problemas son típicos de selectividad, todos los años los ponemos, todos los años fallan como moscas. Trabajo en las revisiones y es que el confundir la condicionada con la intersección es muy normal. Cuando en el lenguaje de la calle es muy fácil reconocerlo porque la intersección es que se dé esto y se dé esto. Mientras que en la condicionada es que se dé esto, supuesto que se ha dado esta. Era una furgoneta, probabilidad de que tenga menor de 2 años y se estropee, entre 2 y 4 años y se estropee, que tenga más de 4 años y se estropee. El suceso se ha estropeado, ¿cuál es la probabilidad de que la furgoneta tenga más de 2 años o que tenga menos de 2 años? Bueno, pues siempre hay el típico que te pone esto y esto. No, si ya se sabe el suceso, es lo que está abajo. Y luego la falacia más grande que se comete es el confundir esta con la contraria, falacia del fiscal. Ahora veremos por qué. Porque no es lo mismo la probabilidad de A, supuesto que se ha dado B, que es 2 frente a 5, ¿verdad? Que la probabilidad de B condicionado a A, es decir, que el mundo mundial nos olvidamos y se reduce a A, y la probabilidad de B, supuesto que se ha dado A, ahora es 2 frente a ¿qué? Frente a los 6 que tenemos. Luego no es lo mismo 2 frente a 5 que 2 frente a 6 que 2 frente a 13, que sería la de la intersección. Esto lleva al lenguaje de la calle a muchas falacias y muchos errores, y ahora lo voy a poner en el caso de la falacia del fiscal. Pero quiero abundar en este problema, en el problema de la condicionada. ¿Hasta aquí lo han entendido? Si hay algo que no entienden, párenme porque es para que se entienda. Si yo tengo el suceso B dentro de A, fíjense que la probabilidad de A incondicionada es 1/4 del suceso total, ¿vale? Este sería el espacio total, este es A. Probabilidad de A, 0,25. Probabilidad de B, pues vamos a suponer que es 0,10 y que la intersección, como es el mismo suceso de B, pues es 0,10. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B? ¿Cuánto sería? 1. ¿Por qué? Porque si sé que se ha dado B, sí o sí se ha dado A, porque B está incluido en A. ¿De acuerdo? Otra situación. Si B no está totalmente en A y la probabilidad de A sigue siendo la misma, la de B también, pero la de intersección ha bajado a 0,08. Y yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo que se ha dado B? ¿Alta o baja? Es alta, ¿por qué?
porque si se ha dado B, hay mucho trozo de A en B, en concreto, como es la probabilidad de la intersección partido por la que condiciona, ese suceso es 0,8, un 80%, ¿sí o no? La probabilidad de A y la de B no cambian, lo que cambia es la de la intersección, por tanto también cambia la condicionada. Otro ejemplo, si B es más, toca menos a A, ahora la probabilidad de A condicionado a B, ¿cuál sería? Pues sería la de la intersección partido por la que condiciona. Esta probabilidad es muy pequeña, ¿no? Porque este trocito en B, que es lo que se ha dado, pues tiene baja probabilidad, 5%. Y en el último caso, si B no toca A, ¿cuál es la probabilidad de A condicionado a B? 0. ¿De acuerdo? Luego, es muy importante entender el concepto de condicionada porque cambia la probabilidad totalmente en lo que va a pasar. Bueno, entonces, dos sucesos serían independientes cuando la probabilidad del suceso no cambie por la información de B. Si no cambia, entonces la probabilidad se dice que son sucesos independientes, no tienen nada que ver. Bueno, pues en este caso, en la falacia del fiscal es por interpretación errónea de las probabilidades condicionadas. Por ejemplo, se ha dado un crimen en Madrid, 6 millones de habitantes en el entorno, y se ha encontrado una mancha de sangre con una frecuencia de 1 entre 100.000. El fiscal puede argumentar que si se escoge un individuo al azar de Madrid, pues como la probabilidad de tener ese perfil es 1 entre 100.000 y es muy baja, pues la probabilidad contraria, ya que el acusado tiene ese perfil, es sin duda culpable. Esto es un argumento falaz. Ahora veremos por qué. El defensor podía argumentar que, bueno, en el área de Madrid, si son 6 millones de habitantes, como el perfil tiene una frecuencia de 1 entre 100.000, pues habrá 60 personas que podrían tener el mismo perfil. Luego, como de 60 personas, solo uno ha cometido el crimen, pues ante esa duda razonable debe ser declarado inocente. Ambos argumentos son falaces, ¿por qué? Porque uno parte ya a priori de que el señor es culpable, que es el fiscal, mientras que el defensor ya parte de la probabilidad de que es el señor seguramente inocente. Entonces, ¿dónde está el problema? En que el señor ha confundido, el fiscal, la probabilidad de que entre toda la población que es inocente, lo contrario de culpable es inocente, y él la evidencia de la mancha de sangre, el perfil de ADN que ha conseguido, al confundir esto con esto, fíjense que él dice, la probabilidad esta es muy muy pequeña, porque hay 5.999.000 personas que son inocentes y entre esas tienen 59 que son inocentes ese perfil de ADN. ¿Y qué pasa? Que al confundir esta con esta, pasa a la complementaria que es esta y dice, si esta es baja, entonces esta es alta. Cuando en la realidad, ¿qué ha pasado? Que en la realidad, si se ha encontrado esa evidencia, hay 60 personas con esa evidencia, de las cuales 59 son inocentes. Luego, lo contrario de esto es esto, es decir, que esta probabilidad es muy baja, no tan alta como decía el fiscal. Conclusión, argumento falaz. Fíjense que no es lo mismo la probabilidad de A condicionado a B que la probabilidad de B condicionado a A. En el caso Collins hubo un error judicial en el que una mujer que era mayor caminaba de regreso a su casa en el barrio de Los Ángeles y fue atracada por una mujer rubia con cola de caballo. Le robó el bolso y vieron a testigos que dijeron que huyó en un coche amarillo que iba conducido por un hombre negro con barba y bigote. Bueno, pues
En el caso este llevaron todas las pesquisas a una tal Janes Collins, que fue procesada. ¿Por qué? Porque argumentaron lo siguiente: coches amarillos en esa zona, 1 de cada 10. Se fueron a las bases de datos y vieron que hombres con bigotes, pues que habitualmente era 1 de cada 4. Mujer con cola de caballo, pues 1 de cada 10. Mujer rubia, 1 de cada 3. Varón negro con barba, 1 de cada 10. ¿Qué se le ocurrió al señor? Decir, como son sucesos independientes, multiplico y la probabilidad de que se dé eso es 1 entre 12 millones. Conclusión: como es una probabilidad tan baja, pues les procesaron a ella y a su compañero. El abogado de Collins apeló a la Corte Suprema y, argumentando que el razonamiento era probabilístico pero incorrecto y engañoso. ¿Por qué? Porque habían multiplicado sucesos que no se pueden multiplicar porque no son sucesos independientes. Pues luego la Corte Suprema de California anuló el veredicto. Un caso más grave fue el de Sally Clark, no sé si lo conocen, que es una mujer abogada que fue acusada de parricidio porque tuvo 2 hijos, Harry y Christopher, y murieron de muerte súbita del lactante. Entonces hubo un abogado que dijo: no, es que la muerte súbita de un hijo es una desgracia, la de 2 hijos es sospechosa de asesinato y la de 3 hijos ya es seguro que es un asesinato mientras no se demuestre lo contrario. Aquello llevó a la mujer a la cárcel, que sufrió muchísimo porque encima, como era abogada, las demás convictas le hacían la vida imposible y además era hermana de un policía, con lo cual la arruinaron la vida y acabó pues con un coma etílico, ¿no? Luego, más tarde, pues 50 parejas salieron que les había pasado lo mismo porque no habían tenido en cuenta que al multiplicar los sucesos, 1 de cada 8.500 era la probabilidad de tener un hijo con muerte súbita, pues le llevó a que la condenaran, cuando se ve que hay factores genéticos, factores ambientales que pudieron llevarle a eso y que nada tenía que ver con un parricidio. Bueno, pues como estos hay muchos errores porque se ha cometido aquí que las probabilidades se multiplican, ha cometido la falacia del fiscal y bueno, pues la valoración del peso de la evidencia ya no nos da tiempo porque se ha acabado y he ido demasiado lenta. Quería haber explicado el término del R para que se vea cómo son las expresiones, pero ya pues no nos da tiempo. Yo creo que pues podemos dejarlo aquí si tienen alguna pregunta o alguna cuestión.